Bueno, a continuación os vamos a presentar una herramienta que se ha desarrollado también en el marco del proyecto A2PEVIR, desarrollado por el socio, por Abud, que es un socio del consorcio del A2PEVIR, que permite escoger la estrategia de rehabilitación más apropiada para la mejora energética de edificios públicos y distritos. La metodología utilizada para esta herramienta se basa en la caracterización de la construcción, sobre todo de edificios públicos y de distrito. Vamos a presentaros también todos los antecedentes sobre la metodología aplicada. Os vamos a presentar un poco la introducción a la guía soporte de A2PEVIR y las herramientas externas que la guía dispone. Y bueno, luego lo que os animamos es a que realmente la utilicéis, entréis en la herramienta y la podáis manejar para familiarizaros y veros también todo el potencial que tiene la herramienta. Aquí se muestra la cadena de valor de los propietarios de los edificios públicos, que deberían entender el edificio el funcionamiento de sus edificios, cómo mejorar el ahorro energético, reducir los niveles de CO2 y ofrecer confort a los ocupantes de estos edificios públicos. Entonces, todos los diferentes sectores de la cadena de valor están aquí recogidos, como pueden ser la industria, información, transporte, formación, suministro de energía y distribución, políticas y normativas, servicios comunitarios, estímulo al mercado, los edificios residenciales y otro tipo de edificios, la gobernanza, uso del suelo y las tecnologías. Entonces, todos estos sectores se han considerado en el enfoque de la herramienta para poder realmente reducir mejorar la eficiencia energética de estos edificios públicos. En esta metodología se basa, por tanto, en la caracterización de los edificios públicos, entendiendo por estos que son aquellos que son propiedad o están ocupados por autoridades públicas o están destinados al uso del público en general, y en los que se tiene en cuenta todos estos aspectos: el tipo y uso del edificio, las características constructivas, morfología, año de construcción, sistemas de energía y uso e incluso otros sistemas. En cuanto a la caracterización de los distritos públicos, también se distingue para su categorización entre los distritos cerrados, que son aquellos que se separan de su entorno por una barrera física o funcional, y los distritos abiertos, en los cuales las barreras no están definidas por parámetros físicos, sino por el uso y la propiedad de los dos distritos. La caracterización de los distritos viene determinada por su función, y entonces tenemos toda esta categorización de distritos. Aquí se pueden ver algunos de estos ejemplos de los distintos distritos públicos según su morfología. Algunos de los factores que afectan a la demanda energética del distrito
son también la morfología del distrito en cuanto a su densidad, intensidad de uso, alturas del edificio, características de la calle y su conectividad, así como el uso del distrito, la diversidad que hay de usos en el distrito, qué índice de área residencial tiene el distrito, el ratio entre edificios públicos y no residenciales en la zona, y también la presencia de edificios industriales en la zona. Y también la infraestructura de todo el distrito, qué tipo de alumbrado público dispone, cuál es el grado de desarrollo del transporte, cómo se suministra la electricidad, si dispone de energías renovables, si dispone de un district heating o una calefacción urbana, cómo se gestionan también las aguas residuales, etcétera. Por supuesto, uno de otras de las caracterizaciones es la clasificación climática. No solo lo que es la zona climática, sino también también se incorpora aquí pues la topografía, otros aspectos como el viento, etcétera. Y además de toda esta clasificación se hacen otras consideraciones no técnicas, como pueden ser las restricciones financieras, legales, limitaciones que puedan tener institucionales de los propietarios de los edificios, y limitaciones también a la información. Entonces, la metodología utilizada para esta herramienta pasa por 6 pasos o etapas para seleccionar la intervención más apropiada. Vamos a ir analizando cada una de ellas, en la que empezamos para las características del edificio del edificio del distrito, y aquí lo que vamos haciendo es retroalimentar este flujo de la metodología a través de los distintos análisis que vamos haciendo, tanto a través de la intervención, de las distintas posibilidades de intervención técnicas que hay, como las análisis de oportunidades y análisis DAFO que vamos a ir realizando. Entonces, el primer paso es la caracterización del análisis la caracterización del edificio o del distrito, en las que se analizan las condiciones existentes a través de los principales indicadores de rendimiento. Luego, estos se comparan con los valores de referencia dependiendo del clima, y se determinan las posibilidades de intervención técnica viables para la rehabilitación. En esta etapa también lo que hay que tener en cuenta son las consideraciones legales que cada uno de las legislaciones nacionales, tanto nacionales, pero también a nivel europeo, otros incentivos que pueda haber a nivel regional y a nivel de edificio, que puedan restringir todas las diferentes actuaciones. Uno de los análisis que se han incorporado a esta herramienta determina el impacto de algunas de las intervenciones por los diferentes grupos de interés que puedan tener estos edificios. En los diferentes edificios hay usuarios, trabajadores, hay grupos de gestión, propietarios que pueden tener diferentes intereses. Entonces, aquí lo que hacemos es crear esta matriz
en la que se va indicando el grado de poder o influencia que tienen los diferentes agentes para poder realmente evaluar el impacto de las intervenciones. Las diferentes estrategias energéticas lo que hacen es definir las tecnologías a aplicar. Entonces, según la estrategia energética seleccionada, se van definiendo las tecnologías y entonces, bueno, pues las diferentes estrategias que se pueden por las que se puede optar son pues pasan por minimización o conservación de la energía, o incluso estrategias para incrementar iluminación natural, como podemos ver en algunas de estos esquemas. Estas son algunas de las categorías de las soluciones que se van a presentar luego en la herramienta, en las que podemos tener pues eso, soluciones para la envolvente, iluminación, mejora de las instalaciones, en estas entraríamos ya instalaciones sobre todo de calefacción y refrigeración, mejora o instalación de ascensores y también de toda la producción y almacenaje de energías renovables. Y en cada una de estas categorías lo que hacemos es ir aplicando también las diferentes soluciones según la estrategia que hayamos definido. El análisis DAFO lo que hace es también analiza un poco estas soluciones según las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y ahora pasamos os voy a explicar brevemente cómo funciona esta herramienta. Paso a paso, con todos los elementos que anteriormente hemos incorporado a la herramienta. Esta es la primera pantalla que os vais a encontrar cuando os registréis en la aplicación o en la herramienta. Está en inglés, pero bueno, yo creo que también es bastante intuitiva. Disponemos de una guía realmente pues para que os pueda ir acompañando durante todo el proceso de meter los datos. Bueno, esta es la primera, esto es lo más importante, hay que registrarse y bueno, para poder iniciar la sesión y utilizar la aplicación. Lo que hace es el primer paso es seleccionar tu edificio, edificios públicos, por supuesto, definir el clima, la topografía, todos los efectos de isla caliente que puedan producirse, la exposición al viento. Y dependiendo de la región, bueno, en este caso se han tenido en cuenta los casos de los demostradores reales para introducir las distintas normativas nacionales de España, de Suecia y de Turquía, así como la legislación europea vigente que pueda tener alguna restricción. Este es el análisis de agentes que comentaba anteriormente, en el que se analiza el impacto que pueda tener las distintas estrategias o las distintas soluciones o las intervenciones en función de los grupos de interés, en el que veis pues eso, que se puede meter diferentes grupos
implicados, vamos a decir. Pues un grupo 1 por los usuarios que puedan estar más interesados en el tema de confort, o otra gente que pueda ser el gestor del edificio, en el que pueda estar más interesado por la eficiencia energética o el ahorro energético. Entonces, según el grado de influencia de estos grupos, nos saldrá esta matriz, esta tabla, en la que podemos ir valorando también las diferentes actuaciones a realizar. En este paso, lo que hace es seleccionamos las diferentes tecnologías. Se pueden sugerir diferentes tecnologías en base a estos grupos que hemos comentado anteriormente: la envolvente, las instalaciones, los sistemas de renovables, iluminación, etcétera. Y entonces ahí nos va dando las diferentes estrategias a implementar. Y por último, lo que nos da es este análisis DAFO para la implementación de las diferentes soluciones. Cuenta también con una base de datos de diferentes casos de estudio como buenas prácticas, y también tiene todas estas herramientas externas para poder contar con información adicional al edificio. Y bueno, ahora lo que os voy a hacer es invitar a participar en esta herramienta. Como podéis ver en la pantalla, esta herramienta, que una vez te registras son estos pasos esta pantalla la que sale, la que tienes tu distrito o tu edificio, en la que tienes que definir las características. Si de alguna forma tu edificio está en uno de los países en los que se ha introducido la legislación, se puede comparar con los estándares nacionales. Identificación de ese análisis de los diferentes agentes implicados. Estas son las entradas, vamos a decir, para las diferentes tecnologías que se van a recomendar, y en las que al final, después de todas las diferentes paquetes de intervenciones, puedes hacer un análisis DAFO de las soluciones. Y vamos a entrar al final, y esto se retroalimenta también, pues según ese análisis DAFO se puede ir retroalimentando a las diferentes recomendaciones de las tecnologías. Porque veáis un poco las diferentes pantallas de la herramienta, a ver si son estas, en la que tú puedes meter, por ejemplo, pues eso, un edificio escolar, una icastola en este caso, diferentes climas, tienes que meter también, perdón un momento, los datos del distrito, del edificio, los consumos energéticos también del edificio, si los conocemos. Elegiremos también las diferentes regiones, porque ya tienen ahí una desagregación de los diferentes estándares nacionales.
el análisis de los diferentes agentes por grupos, y aquí nos dará el análisis de influencia de los diferentes agentes, las diferentes tecnologías que se puedan ir aplicando al edificio, y por último el análisis SWOT o DAFO, que nos va a ir retroalimentando a la propia decisión de los elementos. Entonces, nada, pues ahí tenéis el enlace a la herramienta, y lo que os animo es a que entréis o registréis y podáis utilizarla en beneficio de toda la posibilidad de estrategias que hay para aplicar en la rehabilitación de edificios públicos y de distritos. Muchas gracias.